es que pastilla. No tengo abuelito, los deditos. Lo vasito. Cueritos. En los deditos, mire, ahora los deditos. Pasito. Pasito. Pero mire, aquí tengo. Pasito. ¿Cómo lo hago? ¿Pasito? Ya. ¿Ahí? Gané de pasto como la vaca y ganado, como el ganado a la radio. Tomarme la pasta. ¿Cuál pasta? La parte está más grande que el pasto. Está malona todavía. ¿Quién? La tiene negra arrancada los pollos. ¿Habla? La blanca. Toca hacer una sopa con él. Igual que la nueva forma. Esa no está pescada. Profe, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, profe, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, profe, para ¿cómo está? todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Dios les bendiga, como es mi costumbre realizar cada clase con una oración, independientemente de al credo de la fe de ustedes y con el respeto de ustedes, voy a dirigir esta oración para que Dios nos bendiga en esta clase de la tarde de hoy. Señor, gracias te doy por este privilegio que me permites tener por tu gracia y tu bondad, así también a cada uno de los aprendices que están haciendo ese esfuerzo para superarse y capacitarse cada día más. Tú los bendigas, tú los ayudes, si alguno está pasando algún problema, alguna dificultad física, emocional, te pido Dios que pueda refugiarse en ti y ver tus maravillas. Muchas gracias y coloco delante de ti estas clases en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fue con las actividades de la clase el tema pasado. Unos han entregado, otros no. Profe, a mí todavía no me ha dado tiempo de hacerla. Bueno, ahí tienen el espacio para que vayan subiendo las actividades, no se dejen acumular, ya que después se les va a hacer más difícil desarrollar todas las actividades al tiempo. Bueno, en la tarde de hoy, ya yo creo que tenemos la mayoría de los aprendices ahí. Hoy tenemos 14 personas, 15 conmigo. 13, digamos, 13 también el instituto que está ahí en línea. Habíamos dicho de que hoy sería el tema de géneros literarios. ¿Sí recuerdan eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el tema de hoy va a ser géneros literarios. Si alguno tiene el micrófono encendido, pues le invito a que lo cierre mientras realizamos para que el sonido no interrumpa. Voy a compartirles acá unas diapositivas que preparé. La cara también, mira, tú estás en milagro. Espérenme un segundo. Mira. Compartir pantalla. Listo. ¿Ya pueden ver la pantalla ahí? Sí, profe, sí se ve. ¿Cómo? Señora, sí se ve la pantalla. Listo. El tema de hoy es ¿qué son los géneros literarios? Entonces, son los diferentes grupos o categorías en que podemos clasificar. Esperen y ruedo esto por acá para que me deje. En que se pueden clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y estructura. Eso es lo que quiere decir por género literario.
diferentes categorías que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y esto. Oye, mucha alegría. Entonces, según la teoría, los ha clasificado en 5 grupos importantes, como el narrativo, género lírico, poético, dramático y género didáctico, siendo los más novedosos las categorías líricos, dramáticos y narrativos. Las clasificaciones de las obras literarias en géneros y subgéneros se atiende a criterios semánticos, sintácticos, fonológicos, discursivos, formales, contextuales, situacionales y afines. Es decir, cualquier género literario que utilice simbología, la imaginación, la creatividad, tratando de emitir sentidos a través de símbolos, sonidos, expresiones lingüísticas o representaciones formales. Eso es lo que en esos términos que ven ahí como semánticos, sintácticos, fonológicos, discursivos o formales quiere decir. Los géneros literarios está el narrativo, el lírico, el dramático y el didáctico. Ya les había dicho que los más preeminentes entre estos 4 o también 5, que también a veces se utiliza, los más preeminentes e importantes son el narrativo, el lírico y el dramático, a los que más se les da utilizar. Están en esos géneros didácticos y poéticos, que son los que aquí casi no nombra, didáctico y el otro es el poético. Son 5 géneros literarios. Y aquí vamos a ver que el narrativo relata una historia en la que aparecen ciertos personajes en tiempo y espacio determinados. ¿Cuáles son los subgéneros? La novela, el cuento, la fábula, la leyenda, la epopeya o el poema épico. Esos hacen parte del género literario narrativo. ¿Qué es el género literario narrativo? Ahí está, relato o relata una historia en la que aparecen ciertos personajes en un tiempo y espacio determinado. ¿Como cuáles? Novela, cuento, fábula, leyenda, epopeya, poemas épicos. ¿Cuáles son los que más utilizamos? La novela, el cuento, la fábula y la leyenda son los que hemos escuchado mayormente. El lírico transmite sentimientos, emociones y a través de la voz lírica. Por ejemplo, o los subgéneros, la égloga, la elegía, la oda, la sátira, el soneto o la madrigal. A través de la música o de la música que se expresan historias, como historias o sí, alguna expresión, algún sentimiento y se utiliza esta forma de expresión lírica. El dramático se representa cómo actúan situaciones o conflictos mediante el diálogo frente al público. Por ejemplo, o los subgéneros, la tragedia, la comedia, el drama, el estremez, el sainete. Casi siempre escuchamos o se nos hace mayormente conocido los géneros literarios como la tragedia, como la comedia o el drama, son los que más escuchamos o hemos visto también. Y bueno, el didáctico que está aquí se presenta un tema, se expresa una opinión o se divulgan enseñanzas e ideas. Subgéneros de ellos, conocemos el ensayo, la biografía, la carta, el diálogo, el discurso, la oratoria o artículos científicos. Esos hacen parte del género literario didáctico.
como cuando el profesor les da la clase y les dice, ahora hagan un ensayo sobre los géneros literarios. ¿A qué género está perteneciendo? Al género didáctico. O hagan la biografía de Russell. Ustedes hagan y transcriben o copian la biografía de un científico, o a través de una carta envían información o hacen una solicitud. Eso hace parte del... Les invito a que cierren los micrófonos. Profe, porque escucha mucha bulla y la verdad no dejan escuchar lo que usted está explicando. No, Sí, profe, se escucha entrecortado. ¿Quién tiene el micrófono? No quiero yo mutearlo, que sea usted mismo que mire en su pantallita si tiene el micrófono abierto y pues lo cierra, me hace el favor. Sí, aquí hay compañeros diciendo que por favor también apaguen los micrófonos. Listo. Entonces, a través de este mapa conceptual podemos ver de una forma muy conceptualizada o específica el género literario narrativo, lírico, dramático, didáctico y el poético, que no aparece aquí, por lo que no son muy utilizados o mayormente escuchados, pero sí se utilizan. Veamos acá los tres más importantes, que son narrativo, lírico, dramático. Está el narrativo, el lírico y el dramático. ¿Listo? Acá vemos que el género narrativo se refiere ¿a qué? A acontecimientos. El género narrativo hace referencia a los acontecimientos. Los subgéneros tenemos la novela, el cuento, la leyenda, el mito. Su estructura, la presentación, el desarrollo o el desenlace, o el inicio, nudo y desenlace. Aquí pues tiene estas, pero mayormente conocemos como inicio, nudo y desenlace. Usted ve que toda novela, todo cuento, toda leyenda o mito cumple con estas tres estructuras. Con esta estructura de inicio, nudo y desenlace. Elementos, acontecimientos, espacio, personaje y siempre existe un narrador. Ustedes ven que en una novela siempre hay alguien que está narrando, si una novela literaria. Hay alguien que está, el autor siempre coloca un narrador, siempre hay una persona que está narrando, diciendo los personajes, lo que pasó, en qué lugar pasó, a qué horas ocurrió esos acontecimientos, los personajes principales, personajes secundarios, el protagonista. Todo eso hace parte del género narrativo. Y en el género narrativo encontramos la novela, el cuento y leyenda y mito. En el género lírico, tenemos aquí el género lírico. La intención comunicativa, que es transmitir emociones, sentimientos, visiones personales, inspirar sensaciones de ensoñación. Subclases está el poema, la canción, el acróstico y las coplas. Cuando una persona tiene ese talento de hacer coplas, hace parte del género lírico, o de hacer un acróstico, que con la palabra mamá, la M, mujer virtuosa, A ti, digamos, te iluminan todas las estrellas, M, maravillosa figura de Dios, A, ¿qué podemos? Amable, tierna, esposa, amiga. Ahí ya se hace un acróstico, o una canción, o un poema.
Esto hace parte del género lírico. Sus características, musicalidad, belleza y ritmo, siempre va a dar características de esto. Algunas tienen, por ejemplo, como las canciones, tiene esa musicalidad y ritmo. Expresa mucho lo que es la belleza, las virtudes de las personas. Tiene una estructura que va en estrofas y versos. Casi siempre esas estrofas y versos riman al final. ¿Ya? Bueno, vamos a mirar el otro género que es importante, como el género dramático. El género dramático se divide en tragedia, comedia y drama. Entonces, todos poseen estructura externa y estructura interna. Tiene una estructura externa y están los actos, las escenas y los cuadros. ¿Qué es actos? Hace referencia a subida, bajada y del telón. Ese momento de abrir el telón y comienza el drama. Y el momento de el desarrollo y el momento de cerrar el telón. Escenas, entrada y salida de los personajes. ¿Ya? Cuando el impacto de los personajes hacen la función que vayan a hacer y luego la despedida de los personajes. Los cuadros hacen referencia al cambio de escenografía, a lo que ellos están tratando de transmitir o lo que están haciendo referencia. En la estructura interna está la situación inicial, que se presentan los personajes, se presenta el conflicto de la obra. En el desarrollo ocurre el clímax de la obra, que es ese momento más especial, digamos, de la obra, y vuelve y baja. Desenlace, se resuelve el conflicto. Llega un momento, ustedes ven que todo drama hace referencia donde se lo van a, decimos nosotros acá en nuestra forma de expresión, se lo van a pillar, ya lo van a coger, y en ese momento como que aún la persona que está viendo ese drama o esa comedia o esa tragedia en el momento más difícil, y ya luego, ¡ay, por fin! O sea, no pasó nada, o Walter que dice, sí, lo mataron, lo asesinaron. Entonces, o se salvó de ese ataque, de ese robo, de eso que iban a hacer. Eso hace parte del drama. Acá, en el género narrativo, siempre se cuenta con un narrador que es quien cuenta los hechos. Ese narrador que cuenta los hechos. En el cuento podemos ver que la narrativa es breve, pocos personajes, 1 o 2 hechos, pocos detalles, tiempo y espacio. Entonces aquí, en el cuento, ¿quién de ustedes puede referir un cuento? De los demás compañeros que estén atentos para que, atentos al cuento que usted tenga ahí, algo muy sencillo, todos no sabemos, quizás el de Caperucita Roja y el Lobo, usted lo narra, y cualquier otro compañero podemos decirles cuáles son esos personajes o los personajes que estaban en ese cuento, qué hechos ocurrieron, y dice poco detalle de tiempo y espacio. Algunos dicen la hora, otros no dicen la hora, pero hay un lugar de los hechos. Entonces, ¿quiénes de los que están ahí puede referir un cuento? O yo los elijo. Silencio. ¿Quién desea participar? Hola, hola. ¿Quién desea participar diciéndonos un cuento, narrándonos un cuento?
Tenemos ahí a Edwin Yesid, no lo he escuchado participar. A Ángela Neiva. Silencio. Rosaide. O yo los elijo, díganme, o yo elijo quién. Elija, profe. Profe, por favor, debería de mutear su merced los micrófonos porque es que la verdad no dejan escuchar bien la... Voy a revisar aquí quién. Mire, eso tiene que... Silencio. Shh. Silencio. Esperen un momentico, yo miro aquí quién es el que tiene el micrófono. Es como Profe. Eliel. El cuento de Blancanieves y los 7 enanitos. Por favor, cuando vaya a participar, me regala el nombre para yo dirigirme a usted con su nombre, porque a veces la pantalla, como tengo aquí la diapositiva, no me permite verlos a todos al mismo tiempo. Bueno, entonces, ¿quién dijo el de Blancanieves? Ajá, y sus 7 enanitos. Mi nombre es Gloria Margot Romero, desde Bogotá. Sí, Y señora. dice así el cuento: una reina muy bella siente envidia de su hijastra Blancanieves cuando su espejo mágico le dice que al crecer Blancanieves ha pasado a ser la más bella del reino y ordena a un soldado que le mate. El soldado se apiada y la deja libre en el bosque, donde encuentra cobijo en una pequeña casita habitada por 7 enanitos. Ella se queda a vivir con ellos a cambio de ayudarles limpiando y cocinando, pero la madrastra se entera por el espejo de que sigue viva y prepara una manzana envenenada que le da a probar haciéndose pasar por una anciana vendedora. Entonces Blancanieves cae muerta y los enanitos la encierran en un ataúd de cristal. Un príncipe que pasaba por ahí se enamora al verla tan bella y les pide que se la den. En una sacudida del ataúd, Blancanieves expulsa el trozo de manzana de su garganta y revive enamorándose del príncipe con quien se casa. Listo, muy bien, gracias, Gloria. Bueno. Ahora, de los participantes, yo les pregunto, ¿cuáles eran los personajes de ese cuento? Blancanieves, el soldado, Blancanieves y los 7 enanitos. 7 enanitos. ¿Quién más? La reina, profe. ¿Quién más? La bruja. Muy bien. Entonces tenemos a Blancanieves, a los 7 enanitos, a la bruja anciana, al príncipe. ¿Faltó alguno? La madrastra de Blancanieves, que fue la que la mandó a envenenar. La Y madrastra la de reina me Blancanieves. parece a mí. ¿Cómo? Entonces ahí notamos que el cuento es... Creo que ahí mencionó reina. ¿Quién? Creo que mencionó ¿qué? Que creo que ahí mencionaba también una reina, creo. Sí. Que me parece que ahí mencionaban una reina. La reina La que madrastra es- es la misma reina. que es la madrastra. La reina es la misma madrastra, la anciana es la misma bruja. El príncipe, los 7 enanitos y Blancanieves. Ahí tenemos rápidamente los personajes. El cuento notamos que fue un cuento corto. El cuento siempre va a ser corto, no es tan extendido. Tiene el inicio,
tiene un nudo y un desenlace. ¿Cuál creen ustedes que fueron los hechos más importantes? Casi es uno o dos hechos. En este caso, del cuento que nos compartía Gloria, hay dos hechos muy importantes en este cuento de Blancanieves. ¿Cuál creen ustedes que es el primer hecho? La envidia de la reina, que es la misma madrastra de Blancanieves. Bueno, eso es un excelente aporte, pero hechos concretos. Pasó algo que ese sentimiento de envidia hizo que ocurriera un hecho. ¿Cuál es? La bondad de los Que enanos. le hicieran comer la envenenamiento. manzana envenenada a Blancanieves. Y el otro hecho fue cuando la sacudieron en el ataúd y ella expulsó el trozo de manzana y revivió. Bueno, creo que fue doña Gloria que también, sí, era la que estaba hablando, ¿verdad? Bueno, para doña Gloria, doña Gloria dice que el momento en que la envenenaron y el momento en que expulsó la manzana. ¿Quién otro me dice dos hechos importantes que hacen ver que como el cuento como que fantástico, emocionante? ¿Quién más desea opinar? Bueno, de los dos hechos bastantes. Cuando llegó el príncipe, Exacto. Cuando viene el príncipe y le da el beso y ella ahí sí expulsa el trozo de manzana envenenada y revive. Entonces, dos hechos importantes en este cuento cuando ella es envenenada, como que, ay, pobrecita Blancanieves, fue envenenada y ahora ¿qué pasará? Y solamente la llegada del príncipe hace que ella vuelva a revivir. Vuelve la alegría de los enanitos y terminan felices, como todo cuento, ¿no? Bueno, en la parte de la novela en el género narrativo, la novela ya es larga, muchos personajes, varios hechos, muchos detalles de tiempo y espacio. ¿Quiénes se ha leído alguna historia de una novela narrativa de Gabriel García Márquez? O de otro autor reconocido. ¿Nadie? Bueno, les invito a que se puedan leer una novela de esas de 100 años de soledad, de la Odisea, de otros autores que les gusta, aportaron mucho en el género narrativo. A mí me gustan mucho los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Son novelas literarias de superación. Hay una que no sé si ustedes la han escuchado mucho, como Sangre de Campeón, si alguno no se la ha leído, Volar sobre el pantano, Los ojos de mi princesa, La última oportunidad. Son novelas literarias. Tenemos también acá en el género narrativo, como el mito, las historias inventadas, héroes, dioses, para explicar hechos que no entendían. ¿Como cuál mito cree usted o alguna vez le contaron, le dijeron? ¿O usted sabe de algún mito? De la Llorona, profe. Ese hace parte de la leyenda, creo. Leyenda. Del Silbón. Acá habla acerca de héroes, dioses. Cuando dice que el tiempo anterior cuenta la historia de los ancianos más abuelos de 80 y 90 años que todavía existen, que se aparecía un supuesto duende. En las horas de la noche se aparecía un duende que era como un niño, pues no sé si será cierto eso, pero eso cuentan ellos. Eso. Hay otros que nombran, digamos, al dios Zeus, que cogió el fuego, lo reunió y ese fuego es lo que ahora le llamamos el sol, y habla de una forma figurada y de dioses griegos y de héroes y que pelearon y todo eso. Eso hace parte de los
mitos, de los mitos. Ya las leyendas, de las leyendas, dice base real, suceso, lugar, geografía, historia, explicación, y puede ser real o inventada. Por ejemplo, el que acabo de decir sobre la Llorona, que era una mujer, bueno, según la historia, a veces cambia según quien la cuente, que era una mujer que abortó a la orilla de un río y de ahí enloqueció y por eso comenzó a llorar y gritaba, ay, mi hijo y todo eso. Entonces, a veces decimos, ¿sería verdad? ¿Sería mentira? Hay personas que dicen, a mí me salió, eso es real porque a mí me salió, yo la escuché. ¿Sí? Entonces, eso hace parte de los géneros narrativos. Profe, como el mito de qué, del puente de los esclavos. ¿Cómo es? Puedes compartirlo. Es una historia, pues, que un puente cae de Santa Rosario, creo que eso es Colombia, no me quedé en departamento, no lo sé, pero que hay un puente que es hecho por unos esclavos, pero entonces un esclavo comete un error muy grande y el rey en esa época lo iba a castigar demasiado, entonces le hace un pacto con el diablo y le dice que le da el alma a cambio de que le construya ese puente, al menos de que cante el gallo. Y entonces él hace cantar el gallo la madrugada más rápido para que el diablo pierda la apuesta y el diablo no alcanza a hacerlo, entonces le da una patada al puente y ese puente queda en deforme con 2 piedras y que hasta el sol de hoy no se pueden poner las piedras porque fue maldecido por el diablo y tiene casi 500 años, dicen según la leyenda. Exacto. Entonces de eso se trata. Digamos de que pudo que haber sido real, alguien tuvo esa experiencia o pueda que no. Pero que ahí están esas historias narradas. Ahora vamos a ver acá la estructura del género lírico. Hace parte del verso, la estrofa y el poema. En el verso podemos notar que es el conjunto de palabras que se une siguiendo el mismo ritmo o la misma medida. Es la frase del poema. Sí, entonces, en eso lo del verso siempre va a terminar como en la misma frase. Casi siempre terminan como en esa misma frase. O llevan el mismo ritmo o la misma tonalidad. En la parte de las estrofas es el conjunto de los versos que se unen en un mismo párrafo y que ayudan a organizar y a establecer la estructura del texto. Y en la parte del poema es el conjunto de todas las estrofas que nos encontramos en el texto literario. Entonces, ahí podemos notar, no sé si alguien se sabe algún poema y quiera compartirlo, algún verso, alguna poesía, porque hace parte de aquí de la estructura del género lírico. Si se lo sabe, puede compartirlo. Bueno, de todas maneras, ahí les va a quedar de tarea. Ya acá, en el género dramático, hace parte la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia proviene de la antigüedad griega, se refiere a un episodio fatal de la vida. Esas también son como parecidas a las novelas literarias, pero por su forma escritural sabemos que es una tragedia. Siempre habla de tragedia, de muerte, de asesinatos. Eso nos da a entender que hace parte de ese género narrativo, hace parte de una tragedia. Y eso está incluido en el género dramático o comedia. Se imita a las personas comunes y corrientes ridiculizándolas. De pronto ustedes pueden ver a veces en los periódicos que no importa si es el presidente, pero bueno, el anterior le hacían la cara de chonchito y que hablaba y a los demás también le hacían su forma, sus caras de una forma cómica. Su finalidad es provocar risa. Transmiten una verdad, pero también causan risa, sea ya en forma de drama como tal con personajes o a través de caricaturas.
El drama se combina aspectos trágicos y cómicos. Pretende presentar la vida tal cual es. Ustedes saben que en la vida del ser humano hay momentos de felicidad, hay momentos de tristeza, hay momentos de abundancia, hay momentos de escasez. Entonces, el drama ya combina tanto la tragedia como la comedia en una sola. Hace más que todo como referencia a nuestra propia vida. Eso es un drama. ¿Ya? Tiene momentos de risa, momentos de llanto. Más que todo los vemos también en las películas, en las novelas, ya teatrales, de que nos dan risa a veces algunas de esas formas representativas, y hay veces hay personas que mirándose una película lloran, todo eso. Y bueno, ya aquí finalizamos. A través de estas diapositivas decimos, ha visto los 3 géneros literarios más importantes. Entonces, para socializar en esta primera hora, ¿cuáles son esos 3 géneros literarios más importantes? ¿Quién me quiere decir cuáles son esos 3 Narrativo. géneros más importantes? ¿Cómo? Narrativo. Narrativo, literario y dramático. Dramáticos. Narrativo, Dramáticos. lírico y dramático. ¿Narrativo qué? Narrativo, lírico, Lírico y dramático. Muy bien. Narrativo, lírico y dramático. Así rápidamente, ¿cuáles hacen parte, cuáles son los subgéneros del narrativo? Es el que narra historia, La o novela, cuento, novela, fábula, mito, leyenda. historia, novelas, cuentos. Muy bien. Novelas, cuentos, fábulas. Poema En épico. el lírico, ¿cuáles hacen parte? Poema, Pop, canción, acrósticos y coplas. Muy bien. Y en el dramático, Tragedia, comedia. drama. muy bien. Ustedes están escribiendo, ¿verdad? Voy a dejarles de compartir la diapositiva y van a escribir. Veremos un momento que está cargando. Listo. Pueden ver ahí, ¿verdad? Profe, ahí No, estoy viendo tus archivos. Yo también, profe. Solo ven los archivos, no les aparece el contenido. No, solo los archivos recientes. Solo los archivos. Espérenme, llamo un momento. Una pregunta, ya se está compartiendo pantallas que a mí no me aparece.
No, no, todavía no. What the fuck? Bueno, colocan un título, géneros literarios. Listo, ¿ya colocaron el título géneros literarios? Sí, profe. Listo. Dejan un renglón y escriben. Todo lo que conocemos son manifestaciones del lenguaje. ¿Cómo, profe? Colocan un título, los géneros literarios. Dejan un renglón y escriben. Todo lo que conocemos son manifestaciones del lenguaje. ¿Me puede repetir, profe? Es que no, la señal está muy mala. Todo lo que conocemos si alguno se atrasa, me confirma y yo le vuelvo a repetir. Son manifestaciones del lenguaje. Repito, todo lo que conocemos son manifestaciones del lenguaje. Coma. Existe el lenguaje verbal. Todo lo que conocemos. Son manifestaciones del lenguaje. Verbal. Todo lo que conocemos son manifestaciones del lenguaje, coma. Existe lenguaje verbal, abro paréntesis. Cuando usamos nuestras palabras, cierro paréntesis. Profe, yo estoy atrasada. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Profe, no, es que aquí también está mala la señal y que pues se entrecorta todo. No he colocado ni siquiera título. Se refleja en este espejo primario plano. Como título, los géneros literarios. Son sin magnificar, con el tamaño real que tiene. Y de aquí lo alineo con el tubo del telescopio que hay en el interior de la sala. Walter, tienes el micrófono abierto. No, yo. Pero no estaba haciendo. Listo, repito, los géneros literarios como título. Todo lo que conocemos son manifestaciones del lenguaje, coma. Existe el lenguaje verbal, abro paréntesis, cuando usamos nuestras palabras, cierro paréntesis. Y lenguaje no verbal. Y lenguaje no verbal. Abro paréntesis, cuando se usan imágenes, señales y sonidos.
Cierro paréntesis. Imágenes. Sonidos y señales. Dejan un renglón y colocan un subtítulo. Los 3 géneros literarios más importantes. ¿Listo? Sí, Los profe. 2 géneros me queda el subtítulo. El subtítulo, los 3 géneros literarios más importantes. Momento. Esa persona tiene- No. Necesito pasar para bañarme. ¿Listo? Los 3 géneros literarios más importantes. Dejan un renglón y escriben género lírico. 2 puntos. Género lírico, 2 puntos. Género lírico, 2 puntos. Se usa para expresar sentimientos y para ello emplea generalmente el verso. Listo, dejan un renglón y escriben cuáles son los subgéneros líricos. Hazme un favor, ciérrame la puerta. Es el poema, Profe, la ¿cuáles son los canción, poema, canción, acróstico y coplas. ¿Cómo dijo, profe? Que no lo escuché. No soy la ¿Cuáles profesora. son los subgéneros líricos? 2 puntos. Está preguntando cuál. Canción, 2 puntos. Poema de tema amoroso. Dejan un renglón. Elegía, 2 puntos.
Poema en el que se llora la muerte de un ser querido. Poema de tema amoroso. Como me dio miedo con mirar. ¿Listo? Elegía poema en el que se llora la muerte de un ser querido. Voy a repetir, no escriban, voy a repetir. Desde el subtítulo, los 3 géneros literarios más importantes. Dejan un renglón. Género lírico, 2 puntos. Se usa para expresar sentimientos y para ello emplean generalmente el verso. Dejan un renglón. ¿Cuáles son los géneros líricos? 2 puntos. Canción. Dejo un renglón, escribo canción, 2 puntos. Poema de tema amoroso. Dejo un renglón. Elegía, 2 puntos. Poema en el que se llora la muerte de un ser querido. Dejan un renglón. Oda. La O, la D y la A. Oda, 2 puntos. Poema que trata un tema serio y elevado. ¿Listo? Oda. Poema que trata un tema serio y elevado. Dejan un renglón. Sátira. Tilde en la A. En la primera A. Sátira. 2 puntos. Poema utilizado para ridiculizar a alguien o a algo. ¿Listo? Égloga, égloga, tilde en la E. Égloga. 2 puntos. Poema extenso con temas de la naturaleza y ambiente pastoril. Poema extenso. Égloga. Poema extenso con temas de la naturaleza y ambiente pastoril.
¿Listo? Dejan 2 renglones y escriben género narrativo. Género narrativo. 2 puntos. Se utiliza para presentar historias realizadas por personajes repito, género historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. Que pueden intervenir ¿Mediante qué, profe? mediante el diálogo. Punto seguido. El narrador de esta historia. Punto seguido. El narrador cuenta la historia Listo, profe. ¿Qué pasó? Se salió. Tiene como el internet malo. Sí, sí, tiene internet malo porque no se lo escuchaba casi. Yo pensé que había sido yo el que me quedé perdido. Yo también. Yo me quedé en Ustedes- diálogo. Y desde ahí se le escuchó tan recortado. El narrador cuenta la historia. Hola, Hola, profe. ¿vamos bien? Sí, profe, el narrador cuenta la historia. Listo. El narrador cuenta la historia y para ello puede utilizar distintas formas de elocución. Puede, Utiliza, profe. ¿Cómo? Utiliza. puede. Utiliza
puede utilizar distintas formas de elocución con C y tilde en la O. Elocución. Punto seguido. La narración, coma, la descripción, Profe, no la entendí después de utilizar diferentes. utilizar diferentes o distintas formas de elocución. Elocución, distintas formas de elocución. Punto seguido. La narración, La descripción. la narración, coma, la descripción, la descripción, coma, la exposición o la argumentación. Argumentación con C, ¿cierto, profe? Con C y tilde en la O, sí, señor. La exposición con X, primera con S y luego con C. Exposición C. Perfecto. Exposición. Listo. Dejan un renglón y escriben subgéneros narrativos. Dejan un renglón y escriben subgéneros narrativos. ¿Qué es esto con mi perito? ¿Alguien está preguntando algo? No, profe, hágale, relaje los subgéneros narrativos. Listo, géneros narrativos. 2 puntos. Dejamos un renglón y escribimos cuento. 2 puntos. Cuento, 2 puntos. Narración breve con pocos personajes. Narración breve con pocos personajes. Narración breve con pocos personajes. Y con el tiempo y espacio escasamente desarrollados.
y con el tiempo y espacio escasamente desarrollados. Punto. Dejan un renglón y escriben novela. 2 puntos. Novela, 2 puntos. Narración más extensa y compleja que el cuento. ¿Cómo, profe? Narración más extensa con X y compleja que el cuento. Que el cuento. Donde aparece una trama con T. Novela, 2 puntos. Narración más extensa y compleja que el cuento, donde aparece una trama complicada o intensa, coma. Donde aparece una trama complicada o intensa, coma. Personajes sólidamente trazados. Personajes sólidamente trazados. Coma. Ambientes descritos pormenorizadamente. O si quieren escribir, descrito detalladamente. Ambiente, profe. Ambientes descritos detalladamente. Detalladamente, coma. Con lo que se crea un mundo autónomo e imaginario. Con lo que se crea un mundo autónomo e imaginario. ¿Listo? Sí. Dejan un renglón y escriben poema épico. Poema épico, 2 puntos.
Relata las hazañas con H, Z. Relata las hazañas heroicas con el propósito de glorificar ¿Propósito de qué, profe? de glorificar a una patria. No, Jenny. Perfecto. De glorificar a una patria. Punto. Por ejemplo, la Eneida de Virgilio. ¿Cómo, profe? ¿Por dónde quedaste? Ejemplo. Ejemplo. La Eneida de Virgilio. La Eneida de Virgilio. Según Google Books, el mayor poema de la literatura latina. ¿Listo? La Eneida de Virgilio. Dejan un renglón y escriben Cantar de Gesta, 2 puntos. Cantar de gesta. Cantar de Gesta, 2 puntos. Poema escrito para ensalzar a un héroe. Poema escrito para ensalzar a un héroe. Por ejemplo, el poema de Mío Cid. Mío Cid. Con C de casa. Y separado. El poema de M mayúscula. Mío espacio, Cid con C de casa. Entonces, cantar de gesta, 2 puntos. Poema escrito para ensalzar a un héroe. Por ejemplo, el poema de Mío Cid. Dejan un renglón y escriben romance. ¿Listo? Dejan un renglón y escriben romance, 2 puntos. Poema épico lírico. Épico guión lírico. Poema épico lírico. Usado para narrar hazañas o hechos de armas. Narrar. Hazañas
Profe, épico lírico. Sí, épico, guioncito, lírico. Ahí, profe. Usado como usado para narrar hazañas o hechos de armas. ¿Listo? Sí. Señora. Dejan uno o dos renglones y escriben género dramático. Género dramático. 2 puntos. Es aquel destinado a ser representado A ser destinado. es aquel destinado a ser representado ante unos espectadores. En género dramático. 2 puntos. Es aquel destinado a ser representado es aquel destinado a ser representado ante unos espectadores. Punto seguido. Los personajes intervienen sin la mediación de ningún narrador. Los personajes Los intervienen. personajes intervienen sin la mediación de ningún narrador, coma. Ah, esta china más. Bu. Sin la mediación de ningún narrador, coma. Siguiendo las indicaciones sobre De ningún- vestuario. ¿Cómo? Intervienen sin la mediación de ningún Narrador. Coma. Sin la mediación de ningún narrador, coma. Siguiendo las indicaciones sobre vestuario, coma.
siguiendo las indicaciones sobre vestuario, coma, gestos, coma, movimientos. Gestos. Movimientos. Vestuario, coma, gestos, coma, movimientos, coma, etc. Punto seguido, que contienen Profe, perdón, me quedé. ¿Por dónde va? Quedé en estos movimientos, coma. etc. o etcétera, pero escribe etc. Punto. Que contienen las acotaciones del texto teatral. ¿Cómo, profe? Que contienen las acotaciones, con C de casa, acotaciones del texto teatral. No se preocupen que ya pronto terminamos. Es importante que estén escribiendo. Acuérdense que esta es el área de español, aunque ya estamos acostumbrados a la tecnología de copiar, pegar, simplemente a veces por ahí medio escuchar. Y ya saben que el que escribe aprende 2 veces. Aprende doble. ¿Listo? ¿Qué contienen las acotaciones del texto teatral? Dejan un renglón y escriben subgéneros dramáticos. Hola, profe. Diga. Adelantado algo, es que me fue la energía y tuve que conectarme con los datos. Avanzamos bastante. Que en texto teatral. A ver, ¿dónde? Texto teatral. Ya. Ya, no. Tanto no. A ver, dejas un renglón y escribes subgéneros dramáticos. Subgéneros dramáticos. ¿Listo? Sí. Dejas un renglón o dejan un renglón y escriben comedia. 2 puntos. Comedia. Comedia, 2 puntos. Desarrolla conflictos divertidos y amables, coma. Conflictos, profe. Desarrolla conflictos divertidos y amables, coma. Desarrolla conflictos. Divertidos y amables. Que nos cura yo.
¿Listo? Sí, profe. Subgéneros dramáticos, estoy repitiendo, subgéneros dramáticos, 2 puntos, dejan un renglón, comedia, 2 puntos, desarrolla conflictos divertidos y amables, coma, con personajes pertenecientes al mundo de la normalidad, con personajes pertenecientes al mundo de la normalidad. Normalidad. Listo, dejan un renglón y escriben drama. Dejan un renglón, escriben drama. 2 puntos. Los personajes luchan contra la adversidad, coma. Perdón, ¿me puede repetir lo de drama? 2 puntos. Los personajes luchan contra la adversidad. Adversidad. Contra la adversidad. 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 Coma. Que suele causarle gran daño, punto seguido. Que puede causar gran daño. Que puede causarle gran daño, punto seguido. Pueden intervenir elementos cómicos. Pueden intervenir elementos cómicos. Cómicos. Y entonces toma el nombre de tragicomedia. Y entonces toma el nombre de tragicomedia. Repito, drama, 2 puntos. Los personajes luchan contra la adversidad, coma, que suele causarle gran daño, punto seguido. Pueden intervenir elementos cómicos y entonces toma el nombre de tragicomedia. Punto final, dejan un espacio y escriben tragedia. ¿Listo? Tragedia, 2 puntos. Presenta terribles conflictos. Presenta terribles conflictos.
presenta terribles conflictos entre personajes de alta alcurnia. Alcurnia. Profe, una pregunta, ¿qué es alfumia? Vamos rápidamente, es como digamos de altura, de la élite que ahora le llaman. La gente de la élite. Pero ¿de vamos alta aquí. ¿De alta qué? Alcurnia. Perdón, ¿puede repetir? Alcurnia. Alcurnia. Aquí está muy pegado, entonces se lee como alcurnia, pero alcurnia. Presenta terribles conflictos entre personajes de alta alcurnia. Alcurnia sería de antecesores de una persona o familia, especialmente si son ilustres, pertenecientes a la familia real, héroes, como lo que ahora le llaman la élite, o sea, las personas más preeminentes. De alta alcurnia, coma, reyes, coma, héroes, alcurnia, coma, reyes, coma, héroes, que son víctimas de terribles pasiones que les llevan a la destrucción y a la muerte. Víctima. Que son víctimas de terribles pasiones que les llevan a la destrucción y a la muerte. ¿Listo? Entonces, tragedia. Presenta terribles conflictos entre personajes de alta alcurnia, coma, reyes, héroes, coma, que son víctimas de terribles pasiones que les llevan a la destrucción y a la muerte. ¿Listo? Sí, profe. Listo, listo. Bueno, por ejemplo, aquí está un ejemplo de una tragedia. El rey, Edipo Rey, de Sofocles, narra la historia de Edipo, esposo de Yocasta, en el momento de su mayor esplendor como rey de Tebas, para salvar a la ciudad de la peste que lo asolaba. Comienza a investigar la muerte del rey anterior, Layo. Poco a poco se descubre la verdad. Edipo es el asesino que busca y él fue quien mató a su propio padre. Entonces, ese es un ejemplo que siempre trata de reyes, de héroes, que se entregan a veces a las pasiones, sea
pasión por su territorio, por alguna mujer, y terminan en muerte. Listo, entonces, bueno, vamos a repasar lo que ustedes han escrito rápidamente. Y es el tema que prácticamente ya hemos visto hoy, los géneros literarios a través de las diapositivas, de una forma visual y auditiva pudieron llenarse un poco más de este tema. Y sabemos que los géneros literarios es todo aquello que manifiesta el lenguaje, sea verbal o no verbal. El verbal es cuando usamos nuestras palabras, sea de una forma oral o escrita. Y el lenguaje no verbal es aquellos que, por ejemplo, como los mimos, que ellos no hablan absolutamente nada, simplemente movimientos y señas, tanto movimientos con los cuerpos como señas con las manos o expresiones de la cara, gestos. Dentro de estas manifestaciones del lenguaje existen los géneros literarios definidos como cada una de las clases en que se dividen los textos literarios. Cada género literario comprende a su vez otros subgéneros literarios, así como lo hemos visto. Género lírico tiene sus subgéneros. El género lírico se usa para expresar sentimientos y para ello emplea generalmente el verso. ¿Cuáles son los subgéneros líricos? Las canciones, las elegías, las odas, la sátira, la égloga. Nosotros mayormente pues nos relacionamos con lo que es las canciones. ¿Ya? El género narrativo se utiliza para presentar historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. El narrador cuenta la historia y para ello pueden utilizar distintas formas de locución. Esto es la narración, la descripción, la exposición o la argumentación. Los subgéneros narrativos son el cuento, la novela, el poema épico, el cantar de gesta y el romance. Y tenemos aquí el género dramático, que es aquel destinado a ser representado ante unos espectadores. Los personajes intervienen sin la mediación de ningún narrador, siguiendo las indicaciones sobre el vestuario, gestos, movimientos que contienen las acotaciones del texto teatral. Los subgéneros del género dramático está la comedia, el drama y la tragedia. Este Word que está en PDF yo se lo voy a subir a la plataforma de Classroom. Algunos no sé si no han podido, pero ya el profe Miguel les compartió un pequeño tutorial cómo entrar a la plataforma, descargar en sus equipos, sea celular o un computador o un portátil, los documentos para que puedan volver a releer el tema en caso que usted no lo haya copiado, no haya estado en clase, pueda tener acceso al contenido de la clase. Les voy a dejar aquí unas actividades. El primer punto es, de acuerdo a lo visto, define con tus propias palabras qué son los géneros literarios. Entonces, para ustedes, ¿qué son géneros literarios? ¿Quién puede decir ahí una idea? ¿Cómo, profe? Rápidamente? ¿Cómo? Forma de representar el lenguaje verbal. Eso, así rápidamente para que tengan una idea. Hay una compañera, nos da una opinión y dice que formas de representar a través del lenguaje verbal, pero recuerden que también puede ser no verbal. Listo, entonces ahí está esa idea para que, o sea, la pregunta es muy clara, muy sencilla, y la primera actividad es esa, de acuerdo a lo visto, define con tus propias palabras. ¿Qué vimos? Vimos las diapositivas que también se las voy a compartir en el Classroom. Ahí le voy a compartir las diapositivas, también este Word,
para que tengan un mayor contenido o puedan comparar. De pronto en las diapositivas había un poquito más o acá está más especificado. De todas maneras, para que se llenen y se enriquezcan de ese contenido y con sus propias palabras definan qué son los géneros literarios. Para ustedes, ¿qué son los géneros literarios? Son formas de expresar, emociones, sentimientos, dar a conocer un hecho real o imaginario. Bueno, ustedes con sus propias palabras les estoy dando ideas para que ustedes puedan contextualizar y hacer un concepto hacia esa pregunta que está allí. ¿Qué son los géneros literarios? Y recuerde que le está diciendo con tus propias palabras. No es cortar del Google y pegarlo y ya salí de esa, sino poder armonizar. Sí lo leíste porque está bien que consultes, pero tú mismo también das tu propio enfoque. ¿Listo? Sé que eres muy capaz de eso. La otra pregunta dice, basado en la información anterior, realiza un mapa conceptual en el que incluya los géneros y subgéneros literarios. La primera. Tranquila que esto yo se lo voy a compartir en el Classroom. Ah, bueno. ¿Listo? Lo importante de pronto de copiar los contenidos es hacer ese ejercicio de transcribir, de recibir dictado, de volver a hacer ese ejercicio que ya por la tecnología no lo hacemos. Sé que es un poquito a veces tedioso, ay, la profe, ¿para qué nos hace escribir? Pero es necesario. ¿Listo? Entonces, aquí el segundo punto dice, basado en la información anterior, realiza un mapa conceptual en el que incluya los géneros y subgéneros literarios. Si bien se acuerdan, al entrar de la clase, les presenté unas diapositivas, hay bastantes formas de mapas conceptuales, pueden guiarse a través de uno de esos o ustedes hacer el suyo propio, así como usted quiera de pronto hacer ese mapa conceptual. Lo importante es que haga un mapa conceptual que incluya los géneros literarios y los subgéneros literarios que corresponden a cada uno de ellos. Listo. Tercer punto. Realiza un escrito con el género narrativo. ¿Ya? ¿Cuáles son los géneros narrativos? Novelas, poemas. Novela, cuento, mito o leyenda. Entonces, ¿qué me está pidiendo la actividad? Me está pidiendo, realiza un escrito con el género narrativo. Dice, ya sea cuento, o puede ser una novela, o puede ser un mito, o puede ser una leyenda. Para que de pronto, trato de aclararle para que, profe, tengo que hacer un cuento, una novela, un mito y una leyenda. Está diciendo que del género narrativo, usted realice uno escrito. Usted puede narrar un cuento, escribir un cuento, o una novela, o un mito, o una leyenda. ¿Listo? La mayoría sé que se va a ir por el cuento porque es corto y hace parte del género narrativo. Pero bueno, ustedes a su gusto pueden elegir cualquier género narrativo. Lo importante es que cumplan con la actividad requerida. Otro punto es realiza un escrito con el género lírico. Lo mismo, la misma temática, ya sea un poema, una canción, si eres de pronto un artista ahí anónimo que no sepa Colombia que existes y puedes hacerlo, escribir tu canción, esta es una de mis canciones y la escribes. O si te gusta la parte de lo que es poesía, el poema es que lo hagan, ¿oyeron? Bueno, el acróstico o las coplas. Eso hace parte del género lírico. El otro punto es realiza un escrito en el género Dramático. Ya sea una tragedia, una comedia o un drama.
Al finalizar dice, éxitos, eres muy inteligente. ¿Listo? Hola. Hola. Entonces, listo, les deseo bendiciones. Si alguno tiene una pregunta, algo que no entienda, puede hacerlo ahora o calla para siempre. No mentiras. Ahí en el Profe, WhatsApp, el interno, una pregunta. pueden escribir. ¿Qué tiempo hay para complementar los trabajos dejados en clase? Mire, estamos viendo estas clases de español, de castellano, la estamos viendo cada ¿qué? Cada 8 días. Cada 8 días. Entonces les queda domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No es tan lógico que digan, profe, no he podido hacer el trabajo de la clase anterior porque no me quedó tiempo. O sea, 8 días, 7 días, digamos, prácticamente anulando el de hoy. Pero ustedes son los estudiantes y esa es la gran ventaja de estos estudios virtuales, de que usted mismo se esfuerza, usted mismo se pone el horario, usted mismo hace el esfuerzo. Entonces, les invito a que hagan ese esfuerzo, les aconsejo que no se dejen acumular una actividad con la otra, porque luego se van a sentir de pronto frustrados, no sé por dónde empezar, voy a desistir, y no, las tareas no son tan complejas. Creo que la explicación es muy clara, y si alguna duda pueden exponerla y tratar de aclararla para darle a usted una respuesta y pueda desarrollar sus actividades y cumplir con esta meta que se han trazado de ser bachilleres. Listo, mi profe. Entendido, gracias. ¿Listo? Entonces tienen 7 días. Ya los que no hicieron la actividad anterior, pues otros 8 días más, completan la anterior y terminan de hacer esta. Nos quedan 2 sábados, porque son 4 temas en español. Ya vimos el tema anterior y hoy vimos géneros literarios. Próximamente, el sábado, con la ayuda de Dios, nos volvemos a encontrar. Entonces, muchas bendiciones, que Dios los guarde y saquen ese tiempecito para realizar las actividades. Bueno, gracias, profe. Feliz tarde para todos. Gracias. Buen profe. Gracias, profe. Bendiga. Bendiciones para todos. profe. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Cualquier duda, aún si les queda al interno, lo pueden hacer. Chao a Ok. todos, bendiciones. Bueno, profe, esté bien. Feliz noche.